La mayoría de las personas vive atrapada en un ciclo silencioso que consume energía, calma y autenticidad. El ciclo de intentar adaptarse a lo que creen que los demás esperan de ellas. Modifican su tono de voz, sus metas, sus decisiones y hasta su forma de pensar, no porque crean que eso es lo correcto, sino porque temen ser juzgadas. Ese temor se convierte en una fuerza invisible que dirige la vida de millones de personas sin que ellas se den cuenta. Los estoicos comprendieron este fenómeno hace 2000 años. Cuando la mente depende del aplauso externo para sentirse válida, pierde la capacidad de sostenerse por sí misma. Y una vida que no se sostiene desde dentro siempre acaba inclinándose hacia donde sopla la opinión ajena. Por eso, este vídeo comienza con una de las enseñanzas estoicas más transformadoras. Si quieres ser inmune al juicio de los demás, primero necesitas entender qué lugar ocupa realmente la opinión externa en tu vida. No se trata de ignorar el mundo, ni de aislarte, ni de actuar con arrogancia, sino de colocar cada comentario en la escala correcta. Hoy, vamos a iniciar como lección 1, un principio que, cuando lo internalizas, reorganiza tu forma de relacionarte con el mundo y, lo más importante, contigo mismo. Lección 1. La opinión ajena es percepción, no definición. La primera clave para liberarte del peso de lo que dicen los demás es entender que ninguna opinión describe tu esencia. Lo que alguien piensa de ti no es un retrato fiel, sino una interpretación construida desde la historia, las inseguridades, los deseos y las limitaciones de esa persona. Cada individuo te mira a través de un filtro distinto. Alguien que teme la firmeza verá arrogancia en tu seguridad. Alguien que nunca sostuvo límites verá egoísmo en tu independencia. Alguien que no tolera su propia vulnerabilidad verá frialdad en tu silencio. Y, sin embargo, ninguna de esas percepciones te define. Los estoicos insistían en que la mente humana no capta lo que es, sino lo que cree que es. Es decir, la opinión ajena rara vez habla de ti, habla del mundo interior de quien la expresa. Cuando permites que ese juicio determine tu valor, entregas tu identidad a manos inestables, porque las percepciones cambian según el humor, la etapa de vida o incluso la envidia momentánea de quien observa. Hoy alguien te admira, mañana te critica por la misma razón que antes te elogiaba. Y si tú dependes de esas oscilaciones, tu estabilidad emocional se vuelve frágil, reactiva y agotadora. Comprender este principio otorga una libertad silenciosa pero profunda, la libertad de no personalizar cada mirada, cada comentario o cada interpretación. Cuando dejas de asumir que todo lo que dicen sobre ti es un diagnóstico, empiezas a ver lo que realmente es, un dato subjetivo, una lectura parcial, una visión limitada de alguien que no tiene acceso a toda tu historia. El error humano más común es creer que la percepción ajena revela una verdad oculta sobre tu carácter. No revela. Revela, en todo caso, un reflejo distorsionado del interior de otra persona. Esta perspectiva no elimina las críticas, pero sí elimina su veneno. Cuando sabes que los comentarios externos nacen de percepciones subjetivas, dejas de reaccionar emocionalmente y pasas a observar con más distancia. Esa distancia es una forma de sabiduría práctica. No niegas lo que se dice, pero tampoco lo absorbes sin filtro. Escuchas, pero no te defines por ello. Consideras, pero no te arrodillas ante ello. Permitirte esta distancia interna es el primer paso hacia la inmunidad. Muchos viven buscando aprobación porque creen que, si los demás los ven de cierta manera, finalmente podrán sentirse en paz consigo mismos. Pero ese camino nunca se completa. La percepción externa es inestable. Cambia con el tiempo, con los vínculos, con los estados emocionales. La única percepción que puede sostenerte es la propia. Cuando entiendes que la opinión ajena no es una definición, sino un reflejo, recuperas un poder que quizá ni sabías que habías perdido. El poder de decidir quién eres sin depender de los ojos de nadie. Y este es solo el primer bloque de la fortaleza mental que vas a construir. A lo largo del vídeo, cada parte te enseñará una nueva forma de proteger tu mente sin cerrarla, de relacionarte sin diluirte, y de vivir sin sentir que debes complacer a quienes ni siquiera conocen la profundidad de tu camino. La libertad comienza cuando dejas de entregar tu identidad a percepciones pasajeras. A partir de aquí, vamos a profundizar en cómo convertir esa comprensión en fuerza práctica. Lección 2. Construir un criterio interno más fuerte que cualquier juicio externo. La segunda clave para volverte inmune a las opiniones ajenas es desarrollar un criterio interno capaz de sostenerte incluso cuando el mundo entero parece dudar de ti. La mayoría de las personas no sufre por lo que los demás opinan, sino porque no tienen una base propia desde la cual evaluar esas opiniones.
Quien no sabe lo que quiere termina creyendo que cualquier voz externa es guía. Quien no sabe quién es termina buscando aprobación en todos lados. Y quien no tiene un conjunto de principios claros termina viviendo a merced de la confusión de terceros. Por eso, para los estoicos, la verdadera fortaleza no se medía por cuantos te admiraban, sino por cuán estable era tu columna interior. Un criterio interno sólido no se construye buscando certezas externas, sino examinando tus valores, tus límites, tus prioridades y tus motivos más profundos. Los estoicos dedicaban tiempo cada día a revisar su conducta. Actué según mis principios, fui fiel a lo que considero correcto, mi intención fue honesta. Este tipo de reflexión no tiene nada que ver con agradar a otros, tiene que ver con agradarte a ti mismo mediante la coherencia. Cuando tus decisiones nacen de valores y no de inseguridades, ya no buscas que la opinión del mundo determine tu camino. La claridad sustituye a la ansiedad. La razón por la cual el juicio externo hiere tanto es simple. Te toca en un punto donde tú mismo no estás firme. Si alguien pone en duda algo que tú ya resolviste internamente, no te afecta. Pero si señala un aspecto donde tú mismo vacilas, la crítica te atraviesa. Por eso, construir un criterio interno no es un lujo espiritual, es una necesidad emocional. Cuando sabes por qué haces lo que haces, cuando tienes razones profundas para tus decisiones, ninguna interpretación superficial puede derrotarte. Puedes escucharla, pero no te tumba. Puedes considerarla, pero no te desorienta. La opinión externa pierde poder porque deja de ser brújula. Para muchas personas, la falta de criterio interno las convierte en esclavas de la aprobación. Creen que necesitan siempre un acuerdo, una validación, una señal de que están en lo correcto. Pero esa búsqueda nunca termina. Cada persona piensa distinto, cada mente tiene sesgos, cada expectativa cambia según el día. ¿Cómo pretender estabilidad si te sostienes sobre pilares tan cambiantes? Los estoicos proponían lo contrario. En vez de perseguir opiniones, persigue coherencia. En vez de colectar aprobaciones, cultiva virtud. En vez de preguntar, ¿qué quieren que sea?, pregúntate, ¿qué persona estoy eligiendo ser? Cuando esta última pregunta guía tus actos, ya no necesitas que nadie aplauda tus pasos. Un criterio interno fuerte también te protege de un fenómeno silencioso, la manipulación emocional. Quien no sabe lo que piensa termina adoptando pensamientos ajenos. Quien no sabe lo que quiere termina siguiendo deseos que no son suyos. Quien no tiene límites termina permitiendo invasiones que luego lo destruyen. Muchas veces, la opinión externa no llega para ayudarte, llega para moldearte según la conveniencia de otros. A veces de forma consciente, a veces sin intención, pero el impacto es el mismo, te aleja de tu autenticidad. El criterio interno actúa como un filtro natural que impide que cualquier expectativa se convierta en mandato. Lo escuchas todo, pero eliges lo que te corresponde. La firmeza interior también te hace más estable emocionalmente. No reaccionas a cada crítica con miedo ni a cada elogio con dependencia. El elogio se agradece, pero no se necesita. La crítica se analiza, pero no te define. La discordancia se acepta, pero no te obliga a cambiar. Esta manera de estar en el mundo produce una calma que sorprende a quienes aún viven atrapados en la necesidad de aprobación. Mientras ellos buscan constantemente señales de aceptación, tú avanzas desde tu propio centro. Es una forma de dignidad silenciosa que los estoicos consideraban esencial para la libertad. Cuando logras construir este criterio interno, algo poderoso ocurre. Tu vida comienza a tener dirección, no reacción. No te mueves para evitar que hablen mal de ti, ni para garantizar que hablen bien. Te mueves porque sabes lo que quieres expresar en el mundo. Este cambio transforma tus relaciones, tus metas, tus decisiones y hasta tu postura física. Las personas sienten cuando alguien actúa por convicción y no por inseguridad. Y respetan ese tipo de fuerza, incluso cuando no están de acuerdo. Finalmente, desarrollar un criterio interno más fuerte que cualquier juicio externo no significa cerrarte, ni volverte inflexible, ni ignorar perspectivas ajenas. Significa, simplemente, invertir la jerarquía. Escuchas primero tu conciencia, luego las voces externas. Evalúas lo que se dice, pero no entregas tu identidad a opiniones volátiles. Y cada vez que eliges la coherencia por encima de la aprobación, estás construyendo la versión más sólida y libre de ti mismo. Esa es la segunda pieza de la inmunidad estoica, la estabilidad que viene de dentro y no se rompe desde fuera. Lección 3.
Aprender a distinguir entre crítica útil y ruido emocional. Una de las razones por las que la opinión ajena pesa tanto es porque tratamos todas las críticas como si tuvieran el mismo valor. Pero no todas nacen del mismo lugar, ni todas merecen el mismo espacio dentro de tu mente. Los estoicos enseñaban que no debemos aceptar como verdades absolutas aquello que solo es una reacción emocional de otros. Y esta lección es crucial. Para ser inmune a los juicios externos, debes aprender a separar lo que te ayuda a crecer de lo que solo intenta empujarte hacia la inseguridad, la duda o la autocensura. La crítica útil es clara, directa, específica y busca tu mejora. La crítica inútil es vaga, impulsiva, exagerada o cargada de emociones no procesadas. La crítica útil viene acompañada de argumentos, la inútil, de suposiciones. La crítica útil puede doler, pero ilumina, la inútil solo hiere. La mayoría de las personas mezcla ambas porque no tiene filtros internos y porque confunde cualquier desacuerdo con rechazo personal. Pero la verdadera madurez empieza cuando eres capaz de mirar una crítica sin reaccionar automáticamente. La observas, la analizas, le haces preguntas. Si te sirve, la tomas. Si no, la dejas ir sin conflicto interno. Los estoicos repetían que la capacidad de evaluar una crítica es más importante que la capacidad de soportarla. Soportar implica resistencia, evaluar implica inteligencia emocional. Cuando alguien opina sobre ti, tu primera tarea no es defenderte ni justificarte, sino preguntarte, ¿de dónde viene esto? ¿Viene de alguien que te conoce de verdad? ¿Viene de una persona que quiere tu bien, o de alguien que se siente amenazado por tu crecimiento? ¿Viene de alguien que actúa desde la calma o desde la frustración? ¿Es una observación honesta o una proyección emocional? Cuando aplicas estas preguntas, descubres que muchas críticas que te lastimaban no tenían contenido real, solo tenían ruido. La crítica emocional suele venir de personas que no toleran ver en otros lo que ellas mismas no logran desarrollar. Tu autonomía puede activar su inseguridad. Tu silencio puede activar su ansiedad. Tu éxito puede activar su envidia. Tu disciplina puede activar su pereza. Pero ninguna de esas reacciones tiene que ver contigo. Son reacciones internas que la gente descarga hacia afuera porque no sabe manejarlas. Si no entiendes esto, terminas cargando emociones que ni siquiera nacieron en ti. Y esa carga desgasta, confunde y te aleja de tu verdadero camino. Por otro lado, la crítica útil es un regalo raro y valioso. No suele venir adornada, ni suavizada, ni envuelta en elogios. Muchas veces incomoda, pero te muestra algo que no habías visto. Los estoicos valoraban la crítica honesta porque sabían que nadie crece sin confrontación. Pero jamás recomendaban recibir todo lo que escuchaban, recomendaban discernir. La pregunta clave no es ¿por qué me dijeron esto?, sino ¿qué parte de esto es verdad y qué parte es ruido? Esa pregunta abre un espacio interior donde puedes trabajar con calma, sin miedo, sin orgullo y sin la necesidad infantil de sentirte perfecto. La crítica útil no destruye tu identidad, la orienta. La crítica emocional no orienta, intenta arrastrarte al estado interno del otro. Cuando no distingues entre crítica útil y ruido emocional, te vuelves vulnerable al caos. Cada comentario te afecta, cada opinión te altera, cada desacuerdo te desarma. Y terminas viviendo en alerta, siempre intentando prever qué dirán, cómo reaccionarán, qué pensarán. Pero cuando aprendes a separar contenido de emoción, esa vulnerabilidad desaparece. La voz útil entra, el ruido rebota. La comprensión penetra, la manipulación se desvanece. La evaluación sustituye a la reacción. Y la paz vuelve al lugar donde antes había ansiedad. Esta habilidad también mejora radicalmente tus relaciones. Alguien te dice algo duro, pero tú ya no lo absorbes como ataque personal. Preguntas, clarificas, observas. Te das cuenta de que, a veces, la persona no sabía cómo expresarse mejor. Otras veces, te das cuenta de que esa persona no hablaba de ti, sino de sí misma. Y en ambos casos, tu estabilidad se mantiene intacta. No porque te hayas vuelto frío, sino porque has aprendido a no confundir el ruido del mundo con tu propia voz. Finalmente, distinguir entre crítica útil y ruido emocional no significa desoír todo lo que incomoda. Significa no aceptar automáticamente aquello que no ha demostrado ser verdadero. Significa proteger tu mente del caos emocional de los demás,
pero también permitir que la sabiduría ajena te encuentre cuando es genuina. Es un equilibrio que los estoicos consideraban esencial: apertura sin vulnerabilidad, escucha sin absorción, humildad sin sumisión. Cuando dominas esta lección, el juicio externo pierde casi todo su poder, porque ya no entra sin pasar por tu filtro. Y un juicio que no entra es un juicio que no hiere. Lección 4. Practicar el silencio estratégico para reducir el impacto de las opiniones externas. Una de las herramientas más poderosas del estoicismo, y una de las menos entendidas, es el silencio estratégico. No se trata de callar por miedo ni de esconderse del mundo, sino de comprender que cuanto más revelas de tu vida, más abres espacio para que otros opinen, interfieran, critiquen o distorsionen lo que haces. La mayoría de las personas sufre no por lo que realmente pasa, sino por lo que los demás comentan sobre lo que pasa. Y muchas veces esos comentarios ni siquiera existirían si tu vida no estuviera constantemente expuesta. El silencio estratégico es una forma de proteger tu proceso, tu mente y tu dirección interna. Los estoicos no veían el silencio como debilidad, lo veían como dominio propio. Hablar de más te vuelve predecible, vulnerable, manipulable. El silencio, en cambio, te permite observar antes de actuar, analizar antes de responder y avanzar sin interrupciones. Además, cuando las personas no conocen tus próximos pasos, no pueden juzgarlos antes de que ocurran, no pueden sabotearlos inconscientemente y no pueden presionarte para que actúes según sus expectativas. El silencio reduce la fricción. Y donde hay menos fricción, hay más claridad. Cuando cuentas tus planes a quien no tiene la madurez emocional necesaria, inevitablemente recibirás opiniones que no te sirven. No porque la gente sea mala, sino porque cada uno interpreta tu camino desde su propio miedo. Si dices que quieres un cambio drástico, proyectan su inseguridad en ti. Si dices que quieres algo grande, proyectan sus límites mentales. Si dices que quieres mejorar, proyectan su culpa por no hacerlo ellos mismos. El silencio evita que absorbas todo ese peso emocional ajeno. No necesitas cargar con lo que no nació en ti. El silencio estratégico también te permite avanzar sin la presión de la mirada ajena. Cuando estás construyendo algo, un hábito, un proyecto, una nueva versión de ti, lo peor que puedes hacer es exponerte demasiado temprano. La exposición crea expectativas. Las expectativas generan ansiedad. La ansiedad de complacer a la audiencia, incluso una audiencia pequeña, te saca del camino. Pero cuando avanzas en silencio, cada progreso se nutre de tu propio esfuerzo, no del aplauso ni del juicio. Es un crecimiento más auténtico, más estable y más resistente. Además, el silencio cambia la dinámica de poder en tus relaciones. Cuando hablas todo el tiempo, entregas información que otros pueden interpretar, usar o distorsionar. Cuando callas, obligas al mundo a observarte en vez de opinar sobre ti. La gente empieza a respetar lo que no entiende del todo. La falta de explicación crea una especie de aura de estabilidad. No porque estés escondiendo algo, sino porque no estás regalando detalles a quien no tiene por qué manejarlos. El silencio te convierte en alguien menos accesible para el juicio externo. Esto no significa vivir aislado ni volverte una persona hermética. Significa ser selectivo. Significa que tus palabras tengan un propósito, no un impulso. Significa que compartas tu vida solo con quienes pueden sostenerla con respeto y responsabilidad. No todos merecen acceso a tus dudas, a tus sueños o a tus heridas. No porque sean malas personas, sino porque no todos tienen la capacidad emocional para recibir lo que compartes sin convertirlo en opinión, crítica o juicio. El silencio estratégico filtra, protege y fortalece. Cuando empiezas a hablar menos y observar más, algo poderoso sucede. La opinión de los demás deja de afectarte tanto. No porque te vuelvas indiferente, sino porque la conexión entre lo que haces y lo que dicen se debilita. Si no cuentan con mucha información, no pueden opinar con tanta fuerza. Si no saben tus motivos, no pueden juzgarlos. Si no conocen tus procesos internos, no pueden interferir. El silencio corta el ciclo de dependencia emocional que surge cuando estás demasiado pendiente del juicio externo. Finalmente, el silencio estratégico te acerca a ti mismo. Te obliga a escuchar tu propia voz antes de dejarte influenciar por voces ajenas. Te obliga a analizar tus verdaderas razones en vez de justificarte. Te obliga a actuar con intención en vez de actuar por reacciones. En ese espacio interno nace una forma de paz que no depende de nadie más. Y es desde esa paz que se construye la inmunidad estoica,
una fuerza silenciosa que te permite moverte por el mundo sin ser movido por él. Lección 5. Mantener tu rumbo incluso cuando los demás no te entienden. La quinta lección para volverte inmune a las opiniones ajenas es aceptar que no necesitas ser comprendido para estar en el camino correcto. Mucha gente se desgasta tratando de explicar sus decisiones, justificar sus límites o convencer a personas que nunca han vivido las batallas que tú enfrentas por dentro. Ese esfuerzo nace de una ilusión peligrosa: creer que la aprobación externa es una condición necesaria para avanzar. Los estoicos enseñaban lo contrario. Para ellos, la claridad interna siempre vale más que la comprensión ajena, y la rectitud de una acción no depende de cuantos la aplauden, sino del principio que la sostiene. Ser incomprendido no es señal de equivocación, muchas veces es señal de crecimiento. Cuando comienzas a actuar desde tu conciencia y no desde tus miedos, inevitablemente rompes expectativas que otros tenían sobre ti. Tu cambio expone la comodidad ajena. Tu disciplina despierta la inseguridad de quienes evitan esforzarse. Tu evolución cuestiona la pasividad de quienes prefieren quedarse donde están. No es raro que reaccionen con críticas, dudas o juicios. No porque tu camino sea incorrecto, sino porque tu movimiento revela la falta de movimiento en ellos. Si interpretas esa resistencia como un error tuyo, retrocedes. Pero si entiendes lo que realmente ocurre, sigues firme sin necesidad de confrontar a nadie. Mantener tu rumbo incluso en medio del desacuerdo requiere dos virtudes estoicas: convicción y serenidad. La convicción te permite sostener una decisión aunque los demás no la compartan, porque sabes que responde a tu verdad, no a la presión del entorno. La serenidad te evita caer en discusiones inútiles, explicaciones repetitivas o la necesidad infantil de justificar cada paso. No estás obligado a convencer a nadie de tu proceso. No estás obligado a traducir tus motivos para que otros los aprueben. La vida interior no siempre se puede explicar, y tampoco necesitas hacerlo. Lo que sí necesitas es ser fiel a lo que has decidido construir. Es importante comprender que la comprensión ajena suele llegar tarde. Hay decisiones que hoy son criticadas y mañana serán respetadas. Hay límites que hoy parecen duros y mañana serán entendidos como necesarios. Hay crecimientos que hoy generan incomodidad y mañana inspirarán a quienes antes dudaron de ti. Las personas interpretan tu camino desde el nivel de conciencia en el que ellas mismas se encuentran. No puedes frenar tu evolución para que otros se sientan tranquilos. No puedes moldear tus pasos para que nadie se incomode. Tu responsabilidad es avanzar según tu criterio, no según los temores o inseguridades de los demás. Cuando eliges seguir tu rumbo sin depender de aprobación, algo profundo cambia dentro de ti. Ganas una forma de respeto propio que no se obtiene mediante elogios, sino mediante coherencia. Descubres que tu paz se fortalece cuando tus decisiones nacen de tu interior y no del ruido de afuera. La opinión ajena deja de dirigirte porque tu brújula deja de estar afuera. Y una vez que esa brújula se centra en tu conciencia, ninguna crítica te desvía, ninguna expectativa te controla y ningún juicio te define. La incomprensión deja de ser una amenaza y se convierte en una simple parte del camino. Esta última lección completa el proceso de inmunidad porque te otorga autonomía emocional. Cuando ya no necesitas que te entiendan, ya no necesitas que te aprueben. Cuando ya no necesitas que todos estén de acuerdo, ya no te sientes obligado a justificarte. La libertad estoica surge precisamente ahí, en la capacidad de seguir siendo tú mismo aunque el mundo te pida que seas otra cosa. Mantener tu rumbo no es un acto de rebeldía, es un acto de fidelidad hacia tu propia conciencia. Y nadie que viva en coherencia consigo mismo puede ser dominado por opiniones ajenas. A partir de aquí, tu tarea no es cambiar las voces del mundo, sino fortalecer la tuya. Quien te entienda, bien. Quien no te entienda, también. Tu valor no cambia. Tu camino no se altera. Tu identidad permanece intacta porque ya no depende de percepciones cambiantes. Esa es la verdadera inmunidad, una mente que se sostiene desde dentro. Dale like al vídeo si este mensaje te ayudó a liberarte del peso de las opiniones ajenas y a recuperar tu estabilidad interior. Suscríbete al canal para recibir más enseñanzas estoicas que fortalezcan tu claridad, tu disciplina y tu autonomía emocional. Comenta abajo qué lección necesitas practicar con más urgencia, o qué decisión interna vas a tomar hoy para dejar de vivir según las expectativas de otros. Tu reflexión puede ser la luz que alguien más necesita para empezar su propio cambio.